En este segundo bloque vamos a escuchar y ver más repercusiones sobre estas acusaciones por la captura de los prófugos del triple crimen de General Rodríguez. En el marco de un acto de entrega de móviles a la policía, el gobernador Miguel Lifchi respondía un poco las acusaciones que partieron, según él, de segundas o terceras líneas del gobierno nacional. Yo no sé si hubo una intencionalidad o simplemente a veces segundas o terceras líneas que quieren sacarse responsabilidades de encima y ponerlas en algún otro lugar. Pero bueno, yo lo doy por cerrado ese capítulo. Me parece que lo importante es que estos tres personajes, que no solamente son muy peligrosos porque tienen varios homicidios en su haber, sino que además son muy peligrosos para algunos personajes de la política y tal vez de otros ámbitos de la Argentina por las cosas que pueden decir, por los testimonios que pueden dar en la causa efedrina, que es una de las megacausas más importantes de la Argentina de las últimas décadas. Nosotros aspiramos a que se pueda profundizar y que la modesta colaboración de la policía santafesina para recapturar a estos evadidos sirva en definitiva para que se pueda echar luz sobre esa organización mafiosa que vendía efedrina a distintos lugares del mundo y que además actuaba como una organización corruptora adentro de la Argentina. Algo de infamia en las acusaciones contra Bonfatti ayer, ¿se refería puntualmente a lo que dijo Carrió? Sí, puntualmente me refería a eso, porque fueron acusaciones absolutamente infundadas, sin ningún elemento, sobre la base de un video que a pocas horas quedó demostrado que era un video trucho, que no tenía nada que ver con los prófugos, y simplemente con esas valoraciones, con esos elementos, agraviar a un ex gobernador, a una persona honorable como Antonio Bonfatti, me parece que es una infamia, y bueno, creo que el gobernador, por lo que lo he escuchado, el ex gobernador ha dicho que va a iniciar acciones penales, cosa que me parece muy bien. La relación con la Nación siempre fue muy buena, con el presidente, con la ministra, siempre hubo buen diálogo, con la gobernadora de Buenos Aires. Por eso digo, creo que hay a veces segundas o terceras líneas que tratan de ganar protagonismo, pero bueno, nosotros vamos a lo concreto, vamos a los hechos y después cualquiera que tenga alguna duda, bueno, tiene los carriles adecuados para sacarse la duda. Y el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, también se refirió a este polémico tema y reveló que el sábado, cuando descendieron del helicóptero junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un comandante de Gendarmería insistía que habían capturado también a Cristian Lanata y Víctor Esquilache cuando esto no había ocurrido de tal forma. Esto decía el funcionario. Cuando bajamos al aeropuerto de Sauce Viejo, un comandante de Gendarmería, con tono fuerte, nos decía que ellos tenían a 2 personas detenidas en el paraje Cuatro Bocas. ¿El comandante Mesa? Tengo entendido que es Mesa, yo no puedo afirmar su apellido. Sí lo vi y estuve hablando con él. ¿Esa es la persona que dio el dato que después dijeron que era un dato falso? Ese dato fue allá a las 4:30 de la tarde. El dato viene de muchas horas antes, de las 11, 12, no tengo puntualmente el horario, pero digo, la confusión llegaba hasta esa hora en las fuerzas federales. Entonces nosotros tuvimos que salir a decir claramente, la policía de la provincia de Santa Fe tiene a un solo prófugo, que los demás digan dónde. Pero también había un dato acá que hay que tener claro, que había desconfianza entre las fuerzas. ¿Las fuerzas federales? Entre todas las fuerzas. A nosotros no nos avisaron de los primeros allanamientos, no nos avisaban después de los operativos. Cuando tenían un dato iban solas las fuerzas federales. Con lo cual en algún momento también pensamos que lo podían tener y no avisarnos por desconfianza. Entonces, estas versiones que están corriendo últimamente puede ser celos, como dijo en un momento el gobernador, o un intento de tapar culpas propias. Bueno, no lo sé. Simplemente decir que nuestra policía de provincia quedó muy bien parada en el contexto nacional, porque se utilizaron muchísimos recursos financieros, logísticos, humanos para llegar a la captura de estos 3 objetivos que se habían planteado, que habían tenido en vilo a la atención pública de la República Argentina. Y la realidad que quien los atrapó fue nuestra policía, y eso a nosotros nos da orgullo. ¿Por qué cree que Burley dice que le pide a Lifchi que dé el dato? Es decir, a este agente de Gendarmería, ¿se lo puede haber dado a alguien de la provincia o usted lo descarta? Pero, a ver, lo que dice Bullrich es que Lifchi también aporte datos
porque todos estuvimos confundidos y todos tenemos que aportar datos. Yo también me hago cargo de que en algún momento nosotros tuvimos confusión, pues fueron momentos de mucha tensión y de que venía mucha información de diferentes lugares que y no hay un protocolo de administración de esa información. Eso es la enseñanza que nos tiene que dejar esto. Pero digo, ahí la diferencia entre nosotros, Policía de Provincia y Ministerio de Seguridad y diferentes fuerzas federales fue que nosotros le pedimos, y esto es una orden que lo charlo con Omar Pereira, que es el secretario de Seguridad, que hasta que no tuviésemos confirmación visual nosotros no levantáramos el perímetro y nos quedamos ahí. La otra fuerza se fue. ¿Cómo les va? Bueno, hoy aparecimos por la tarde con algunas novedades del Banco Central, anunciando la puesta en vigor, la emisión de billetes de distinta nominación a partir de la mitad de este año. Billetes de 200, de 500 y de 1.000 pesos. El de 1.000, dicen, va a demorar un poquito más. Hay que ir ajustando el mecanismo de los cajeros automáticos a esta nueva denominación. El de 200 va a tener, ya se acabaron los próceres. Vamos a partir de esa base. El del 200, la figura de una ballena franca, zona sur del país. El de 500, un yaguareté, zona por este lado, digamos, zona de la región centro. Y el de 1.000, el hornero, ese sí, de la Pampa, es un animal que tiene mucho consenso porque sabemos de las bondades de esta especie. Y después se cambia también los próceres de los billetes actuales, ¿no? De 100, de 50 y de 20. El de 20 creo que es un guanaco. Bueno, cosas que, insisto, van a comenzar a regir a mitad de año y van a cambiar un poco lo que está pasando actualmente. Como consecuencia de esa situación del numerario tan bajo, había que generar circuitos de responder a las necesidades del hombre bancarizado, ya no más de 3 veces como era antes, ya más de 6 veces para poder satisfacer esas necesidades. Había que reponer y esa reposición es cara, los bancos lo saben, es caro el seguro, es caro el traslado. Con esto ojalá comience a modificarse esa tendencia y claro, hay una, yo diría, incisiva presencia del Banco Central para bancarizar y que de aquí en adelante muchas de las operaciones comiencen ya definitivamente a hacerse desde home banking o desde un cajero. Fíjense a tal punto que ya está a la disposición del Central de que no se van a emitir resúmenes de cuentas, ninguna, y tampoco los resúmenes de cuentas de las tarjetas de crédito. Todo va a ser online. Es decir, creo que hay una tendencia, ¿no?, a ubicarnos en ese contexto. Yo diría que cada vez más. Si antes hablábamos de 6 personas incorporándose al sistema de home banking, hoy estamos hablando de 8 personas. Hay un residual que lógicamente lo vamos a seguir teniendo, que es aquella persona mayor de edad que no tiene acceso a estos implementos tecnológicos, pero como decía un viejo amigo, la tecnología está y hay que aprovecharla. Y yo diría mucho más a partir de ahora, hay que comenzar a disfrutarla, que no tener que ir a hacer cola en los bancos, que no tener que ir a hacer cola ni siquiera a los cajeros. Con una clave puede entrar a todas las operaciones que le ofrece el sistema y a partir de ahora, lógicamente, con esta nueva nominación que van a tener los billetes, va a ser un poquito más sencillo el trámite, que puede significar también un corte a la emisión y seguramente lo va a hacer. El tema es que van a convivir por un determinado tiempo, yo creo que de acá a fin de año seguro, los billetes de la nueva y de la vieja denominación. Pero lógicamente va a ser importante implementar lo más pronto posible todo esto. Hasta luego. Avanzan los trabajos en el desagüe que se está ejecutando en Ascuénaga y Facundo Zuviría, que forma parte de lo que es Cuenca Las Flores. Cuando tenemos lluvias intensas, las avenidas se transforman en ríos. Lo mismo ocurre con Gorriti. Esta es la cuenca más crítica de la ciudad, se llama Cuenca Flores, viven 70.000 personas que fueron afectadas muchas veces, en particular en las lluvias muy intensas, y por eso le pedimos al Consejo que nos autorice a gastar 113 millones en cuotas
para hacer un gran esfuerzo, aunque tengamos que pagarlo durante algunos años. Esto es lo que estamos viendo ahora, es una de estas 30 y pico de obras que están dentro de esos 113 millones que nos aprobó el Consejo y que son complementarias además al desagüe Larrea, que es el desagüe principal que ya comenzó provincia. Esta obra, por ejemplo, termina en Peñalosa, donde justamente se engarza con el desagüe Larrea, que es el desagüe principal que lleva el agua hasta el hipódromo. Así que imagínense, hay casi 3 kilómetros y algo más desde este punto hasta el hipódromo y hacia allá tiene que salir el agua con estas obras que son caras, que quedan bajo tierra, que no se ven, tal vez por eso los gobiernos anteriores no las querían hacer, porque son hasta difíciles de inaugurar, porque el desagüe simplemente funciona cuando llueve, pero los vecinos no son tontos y se dan cuenta de la importancia que tiene que el agua corra, que después podamos hacer el cordón cuneta, que los pavimentos duren más, que el agua no entre a las casas y que, bueno, la ciudad tenga mejor calidad de vida. Nueva pausa en este resumen informativo, ya regresamos.